forma geométrica de las ecuaciones de Hamilton. Nuestra intención es descifrar esta ecuación, que es la forma geométrica de escribir las conocidas ecuaciones de Hamilton en una variedad simpléctica. Los ingredientes más importantes van a ser la forma simpléctica omega y la función hamiltoniana h, que van a definir al campo vectorial XH, ¿no? Que se va a llamar campo vectorial hamiltoniano. Entonces, la forma simpléctica omega en muchísimos sentidos es análoga a la métrica riemanniana. Entonces vamos a pensar en una métrica riemanniana, que es un tema mucho más popular y conocido, ¿no? Entonces imagínate una variedad M que pasa en una variedad M. Pues en cada punto tienes un espacio tangente, ¿no? Entonces a cada punto le puedes asociar un espacio tangente, que es un espacio vectorial, que son las famosas fibras de las, ¿no? De las tangentes. Entonces, como cada una de estas fibras es un espacio vectorial, o sea, cada uno de estos espacios tangentes, le puedes asociar un producto interno, ¿no? Que sería como un producto punto. Entonces, este producto punto lo puedes hacer en cada fibra de las, y vas a tener una familia de productos punto asociado a cada fibra de las. Es decir, tu métrica riemanniana es eso, una familia de productos punto en cada fibra de las. Quiere decir que la métrica riemanniana va del tangente cruz el tangente en las funciones, ¿no? Eso quiere decir que tu métrica riemanniana come campos vectoriales x, y, ¿no? Y si tú eliges algún sistema coordenado alrededor de algún punto base, siempre vas a poder encontrar una expresión coordenada de la métrica, que sería la famosa g mu nu dx mu tensor dx nu, que es la expresión coordenada en alguna carta de alrededor de un punto base, ¿no? En una fibra. Entonces, que nos damos cuenta que la métrica riemanniana es de hecho un dos tensor covariante simétrico. Y la forma simpléctica es muy análoga, es prácticamente lo mismo. De hecho, la forma simpléctica también come dos vectores, es tm cruz tm en ¿sí? Las funciones en C infinito. Y lo que voy a hacer es a cada fibra le voy a dar este nuevo producto, que es el producto simpléctico, ¿no? Entonces en expresión coordenada yo voy a tener omega mu nu dx nu cuña dx nu. ¿Por qué? Porque este también es un dos tensor covariante, pero es antisimétrico, y eso es lo que lo vuelve esencialmente diferente de la métrica riemanniana, ¿no? De hecho, solamente por no ser antisimétrico, la métrica riemanniana no es una dos forma, es un dos tensor covariante. Eh, para poder ser dos forma, tiene que cumplir que es antisimétrico. Por eso la forma simpléctica sí se le suele llamar una dos forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una variedad riemanniana, si tú tienes un punto y otro punto y luego tienes una curva que los conecta, si esa curva es geodésica y yo me muevo a otra variedad, también va a caer en una curva geodésica. Solo necesito una función que preserve la métrica, que son las famosas isometrías. Entonces, si yo estoy en una variedad m y me muevo a una variedad n con una función que preserva la métrica, es decir, una isometría, si esta curva de aquí es geodésica, la de acá también va a ser geodésica, ¿no? Va a respetar esa geometría. Y en el caso de las variedades simplécticas es muy análogo, solo que las formas simplécticas no me definen curvas geodésicas, sino que me definen regiones, que es lo que se le suele llamar el área simpléctica. Entonces son regiones de área, ¿no? Y si yo me muevo de una variedad m en una variedad n a través de una función que preserve la forma simpléctica, es decir, un simplectomorfismo va a preservar esta forma de área. El siguiente ingrediente para entender esta ecuación y por qué es equivalente a las ecuaciones de Hamilton es pararnos en una variedad m, digamos, equipada con una forma simpléctica omega. Aquí tenemos un famoso resultado conocido como el teorema de Darboux, que nos garantiza que si yo doy una carta coordenada alrededor de algún punto, y eso lo puedo hacer en cualquier punto, siempre voy a poder encontrar un cambio de cartas, ¿no? O un cambio de coordenadas que me permita expresar este punto en lo que vamos a llamar coordenadas canónicas. Es decir,
yo voy a poder escribir el punto en las coordenadas Q1, hasta Qn, P1 hasta Pn. Con lo que me doy cuenta, que de hecho aquí son n entradas, aquí también, que las variedades simplécticas son de hecho siempre de dimensión par, es decir, 2n. Y yo voy a poder escribir las coordenadas QMU con mu desde 1 a n y PMU con mu desde 1 a n. Y eso quiere decir que la omega voy a poder encontrar una expresión en coordenadas canónicas para cualquier punto. Y esto toma la siguiente forma: d q mu cuña d p mu, lo cual es excelente porque es una forma muy sencilla de escribir una forma simpléctica. Lo siguiente es descifrar quién es esta contracción y quién es la función Hamiltoniana h. Bueno, como ya dijimos, estamos parados en una variedad m que tiene equipada una forma simpléctica y podemos elegir coordenadas canónicas. La función Hamiltoniana h no es otra cosa sino una función real sobre la variedad, es decir, va de la variedad en los reales. Y como tengo coordenadas canónicas, la forma diferencial de h, a una forma, pues se puede escribir como la parcial de h en las coordenadas q de q mu más la parcial de h en las coordenadas p mu. Y bueno, ya dijimos que la omega come dos vectores, ¿no? X, y, dos campos vectoriales. Si yo en lugar de comer dos dejo uno fijo, que la primera entrada esté fija y la siguiente la dejo libre, dejo la entrada libre, entonces esto ya no es una dos forma, ahora es una uno forma, porque la primera X la estoy obligando a estar fija, solamente voy a permitir que la segunda entrada sea libre. Entonces ahora es una uno forma. Bueno, esto es precisamente la contracción en el vector X, ¿no? De la forma simpléctica omega, ¿no? De la dos forma. Estas contracciones se pueden hacer con cualquier tipo de K forma, ¿no? Entonces, si yo hago la contracción en el campo vectorial hamiltoniano, pues voy a obtener que el campo vectorial que está fijo en la primera entrada es X sub h, ¿no? Y en la segunda entrada está libre. Ya estamos a punto de descifrar esta ecuación y ver que es equivalente a las ecuaciones de Hamilton. Ya tenemos todos los ingredientes: la forma simpléctica omega, la función hamiltoniana h, que van a definir a este campo vectorial hamiltoniano. Entonces, yo ya sé que esta contracción significa que la forma omega va a tener fijo al campo vectorial xh y la otra entrada libre. Esto es igual a la diferencial de la función hamiltoniana. Y como tengo coordenadas canónicas, omega la puedo expresar como d q mu cuña d p mu, con lo cual sustituyo en la ecuación y d q mu cuña d p mu se va a comer al campo vectorial hamiltoniano h, la otra entrada va a estar libre y esto tiene que ser igual a la diferencial del hamiltoniano. Ahora desarrollo esta cuña y es dq mu se come a xh, dp mu es libre, menos dq mu libre, dp mu come a xh. Esto tiene que ser igual a dh. Entonces, es importante recordar que si yo tengo una función f y luego saco su diferencial, esto lo convierte en una forma, la f se puede ver como una cero forma, y luego come campos vectoriales, ¿no? Entonces le aplico un campo vectorial. ¿Cómo actúa esta forma sobre este campo vectorial? Es precisamente el campo vectorial aplicado a la función f, ¿no? O sea, esto es una función. Recordemos que los campos vectoriales al final de cuentas son derivaciones, entonces por eso tenemos esta fórmula. De manera que aquí yo voy a desarrollar y dq mu aplicado al campo vectorial xh es xh aplicado a las funciones coordenadas q mu, ¿no? O sea, las posiciones dp mu menos, y aquí igual tengo el xh aplicado a las funciones coordenadas de momento p mu de q mu. Esto tiene que ser igual al dh, pero el dh lo puedo escribir, ya habíamos visto, como la parcial h de q
mu de q mu más la parcial h de p mu de p mu. Entonces yo aquí tengo la coordenada de posición, con lo cual esto va a ser igual a esto. Y aquí tengo la coordenada de momento con la coordenada de momento, con la cual esto va a ser igual a esto. Con esto ya descubrí que el campo vectorial hamiltoniano aplicado a las coordenadas de posición es la parcial de la hamiltoniana en los momentos. Y el campo vectorial aplicado a los momentos, a las coordenadas de momento, es menos la parcial de la hamiltoniana con respecto a las posiciones. Ahora, otra cosa que nos va a servir es, al final de cuentas, XH es un campo vectorial, ¿no? Y se puede escribir en términos de la base del tangente. Entonces, yo puedo poner aquí algunas funciones que no sé quiénes sean, y la base de las posiciones, más otras funciones que no sé quiénes sean, y la base de las coordenadas de momento, ¿no? Las PMU. Entonces, yo quiero ver quién es XH aplicado a Q no, las coordenadas de posición. Le tengo que cambiar el índice. ¿Por qué razón? Por la siguiente, porque aquí voy a hacer la parcial, o sea, este campo aplicado a esta función es la parcial de Q nu, parcial de Q mu. Por eso hay que cambiar los índices, porque si no aquí no estaría corriendo siempre sobre la misma coordenada. Más G nu parcial de Q nu parcial de P mu. Con lo cual, aquí me doy cuenta que tengo parciales de las coordenadas de posición con respecto a las coordenadas de los momentos. Eso tiene que ser 0 porque no hay dependencia en P en las coordenadas de las posiciones, ¿no? En las Q, nu. Entonces ese término me da 0 y por otro lado aquí voy a tener una delta de Kronecker de delta nu mu, porque si yo, por ejemplo, hiciera la derivada de Q1 con respecto a Q3, pues Q1 no depende de Q3, entonces es 0. Pero si hiciera la derivada parcial de Q1 con respecto de Q1, pues me va a dar 1. Es como hacer derivada parcial de X con respecto a X, ¿no? Entonces me queda la delta de Kronecker, tengo índices contraídos y tengo que esto es F nu, es decir, la XH, haciendo un reetiquetado de índices aplicado a Q mu es igual a F mu. Es decir, estas funciones que yo no sabía quiénes eran, ya sé quiénes, son el campo vectorial aplicado a las funciones coordenadas. Eso quiere decir que XH se puede escribir en lugar de F mu, pongo lo que ya descubrí, ¿no? Que es XH aplicado a las funciones coordenadas Q mu, ¿no? Y luego pongo la base, ¿no? La base de las posiciones más, y acá va a ocurrir de forma análoga, completamente análoga. XH aplicado a las coordenadas de momento es precisamente las G mu que puse ahí arriba. Entonces aquí voy a tener la XH aplicado a las coordenadas de momento en las posiciones de momento, ¿no? Aquí está la F y la G. Pero yo ya sabía que esta XHQ mu aplicada a las coordenadas de posición es igual a la función hamiltoniana, la derivada parcial con respecto a los momentos. Entonces aquí me va a quedar la parcial de h con respecto a los momentos en la base de las posiciones menos la parcial de h con respecto a las posiciones en la base de los momentos, ¿no? Ese menos viene de haber hecho esta cuenta. Ya que descubrí que tengo esta expresión para el campo vectorial hamiltoniano, si lo pongo en forma matricial, la primera entrada sería la coordenada de posiciones, es decir, las funciones parcial de h con respecto a los momentos, y la segunda entrada es menos la parcial de h con respecto de las posiciones, ¿no? Esta es la entrada de posiciones y esta es la entrada de momentos, y las funciones están intercambiadas, ¿no? Aquí tengo parcial en los momentos y aquí tengo parcial en las posiciones. Y ya prácticamente ya llegué a las ecuaciones de Hamilton, porque si yo considero una curva sobre la variedad que sea depende de Q de t y P de t, es decir, de las coordenadas canónicas, entonces los vectores tangentes van a ser Q punto t, P punto t. Y
las curvas integrales de este campo vectorial pues van a ser precisamente las ecuaciones de Hamilton, es decir, la parcial de h de p mu va a tener que ser igual a la q punto. Es las posiciones, ¿no? Y me quedan intercambiadas posiciones y momentos. Y acá la parcial de h con respecto a q mu es igual a el p punto, ¿no? Y pues ya, con eso me doy cuenta que al aplicar la ecuación que di desde el inicio, llego precisamente a las ecuaciones de Hamilton. Entonces lo siguiente es ver que si yo empiezo con las ecuaciones de Hamilton, es decir, con esta ecuación para el campo vectorial hamiltoniano, llego exactamente a la ecuación que di desde el inicio, de manera que es una equivalencia exacta. Ahora, si yo comienzo con un campo vectorial hamiltoniano dado por esta expresión, que ya vi que sus curvas integrales son precisamente aquellas que obedecen las ecuaciones de Hamilton, si yo empiezo con este campo vectorial, pues me doy cuenta de lo siguiente. Vamos a hacer la contracción con el campo vectorial XH de la uniforma de Q mu. Entonces ya anteriormente vimos que la contracción es dejar una entrada libre, ¿no? Y te baja el grado de la forma. La dos forma simpléctica pasó a ser una unoforma. Entonces esta unoforma va a pasar a ser una ceroforma, es decir, una función. Y como estoy en las coordenadas de posiciones, pues me voy a quedar precisamente con la parcial de h de p mu. Igual, la contracción en XH de la unoforma de P mu me tiene que quedar la función coordenada de la parcial de la hamiltoniana con respecto a las posiciones. Entonces, lo siguiente es calcular la contracción de la omega. Vamos a ver si es cierto que nos da de h. Entonces, la contracción, esta omega, acuérdense que la vamos a expresar en coordenadas canónicas, me va a quedar de q mu cuña de p mu. Y lo siguiente es distribuir, digamos, abrir la contracción. Eso es la contracción XH en dq mu cuña de p mu, sin contracción, menos de q mu cuña la contracción XH del dp mu. Y luego sustituimos lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esta contracción me había quedado la parcial de h en los momentos, ¿no? La parcial de h en los momentos. Y me queda cuña de p mu. Entonces es de p mu. Este menos con este menos se va a ir, me va a quedar más. Y esta contracción es la parcial de h en las posiciones, ¿no? De q mu. Cuña con este de q mu es de q mu. Y esto precisamente es la parcial de h en los momentos de p mu. La parcial de h en las posiciones de q mu. Esto es precisamente dh. Entonces, en efecto, la contracción en el campo vectorial hamiltoniano de esta forma simpléctica es dh, ¿no? Y esto completa la equivalencia.